Hola, vamos a hoy a comenzar un nuevo tema que es métodos y objetos. Cómo vamos a comenzar la programación y vamos a entender qué es un método y cómo lo llamamos, qué es un objeto y cómo hacemos el llamado de ese objeto. Un objeto en Java tiene dos componentes. Uno es una característica y el otro es el comportamiento. Por ejemplo, tenemos los automóviles. Todo automóvil tiene ciertas características que lo distinguen. Es la marca, el modelo, el color y la velocidad. Y su comportamiento, ¿qué es lo que hace? Frena, acelera, retrocede, se llenan los combustibles, cambia las llantas. Entonces, si nosotros hacemos una operación aritmética, esta también tiene dos características, que son los números que ingresa el usuario, número 1, número 2 o número n, y el comportamiento que va a hacer esta operación: sumar, restar, dividir, multiplicar, sacar un porcentaje. Entonces, las características son las variables que vamos a declarar y el comportamiento son los métodos. Los métodos nos van a indicar qué es lo que va a hacer esta operación aritmética. Por ejemplo, sacar una suma, una resta, una división y una multiplicación. También tenemos otra definición de clases, de atributos y métodos. Como ya definimos anteriormente, una clase es un conjunto de atributos y métodos. Veamos en la figura siguiente una manera de demostrar una clase. Entonces tenemos que una clase tiene nuestros atributos, atributo 1 y atributo 2. Estos atributos normalmente son privados y los métodos son normalmente públicos. Las clases tienen dos vistas, una pública y una privada. La vista pública también llamamos interfaz y establece los aspectos visibles de la clase y por lo tanto nos ofrece métodos que podemos utilizar. Las vistas privadas también se llaman implantación, encapsulamiento. Todos estos detalles de la estructura de datos y la implementación de lo que es el método. La definición teórica de un objeto es la unidad de un código compuesto de variables y métodos relacionados. Y la clase es un modelo o prototipo que define las variables y métodos comunes a todos los objetos de cierta clase. También se puede decir que la clase es una plantilla genérica para un conjunto de objetos de similares características. El método también es una parte de código que puede ser llamado y que se ejecuta una serie de instrucciones para que nuestro programa sea ejecutado. En Java la mayoría de las instrucciones siempre estarán dentro del método, excepto en algunos casos que no se analizarán por este momento. El método está compuesto por un bloque de código que tiene un nombre, recibe parámetros y argumentos, contiene sentencias e instrucciones para realizar algo y devuelve el valor de tipo conocido opcionalmente. Entonces, en este ejemplo tenemos la declaración de nuestro método y este método está declarando nuestra clase principal, nuestro main. Entonces nos dice que tenemos un systemout.print.l y llama a nuestro método suma. Aquí está declarado el método como público de tipo doble, hace una suma y pide dos datos, el dato doble A, el dato doble B, hace la suma y lo retorna. Entonces al momento que nosotros colocamos system.print suma, le estamos pasando dos datos enteros, 5 y 6, y nos tiene que devolver la suma a la hora de hacer la impresión. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra programación en Java.
vamos a hacer un archivo nuevo, Java with Matpel, Java Application, y aquí le vamos a hacer suma métodos. Como pueden ver, aquí de nuestro lado izquierdo está nuestro proyecto, que es representado por una tacita de café. Damos clic derecho, New Java Class, y a esta clase le vamos a colocar el nombre de ¿qué nombre le pondremos? Principal, no, método suma. Entonces aquí en esta parte nosotros vamos a hacer nuestra estructura pidiendo un dato. Vamos a pedir un dato al usuario que lo vaya insertando y se vaya modificando, o sea que no siempre sea el mismo dato. Entonces vamos a ir modificando nuestro dato. Entonces, como podemos observar, damos finalizar. Aquí tenemos nuestra clase principal creada, que se llama método suma. Aquí también tiene el método suma. Aquí en la parte, en la pestañita, tiene el nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a pedir un dato desde consola, que el usuario lo digite, necesitamos importar una librería, que es import Java. Punto útil punto escáner punto y coma. Y una vez que ya tenemos nuestra librería declarada, vamos a declarar pues nuestro método main con la finalidad de que podamos ejecutar nuestro programa. Entonces vamos a tener un público, una clase pública static main string ahora los corchetes, y finalmente vamos a abrir la llave y cerrar nuestra llave. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a declarar nuestro objeto, el cual es este objeto declarado es el que nos va a permitir poder llamar a lo que es recibir los datos que el usuario ingrese. Entonces, como vamos a recibir los datos que el usuario ingrese, vamos a pedirle, vamos a declarar nuestro objeto, que es escáner. Vamos a darle el nombre de entrada, porque es el dato de entrada que el usuario va a digitar. Vamos a declarar la palabra new, que es una palabra reservada de parte de lo que es Java, ner.scanner. Y nos indica que esta pertenece a Java, al system.home. Entonces, system entonces esta es la declaración. Es la declaración de un objeto para impresión de pantalla.
Una vez que ya tenemos eso, nosotros vamos a declarar nuestros números principales para hacer una operación, una suma, por ejemplo, en este caso. Entonces tenemos nuestra primera característica de una operación aritmética, como lo dijimos aquí en esta diapositiva. Tenemos que una operación, nuestra principal característica es un número y el número 2, que es la operación, ya sea, y nuestro comportamiento vamos a hacer una suma. Este comportamiento va a representar nuestro método. Entonces vamos a declarar la característica. La característica son las variables que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar num1, num2. Como ya declaramos estas variables, ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese los datos. Entonces, para que el usuario pueda verlo, utilizamos la palabra system.out.print. Abrimos corchetes, colocamos comillas simples que se colocan con Shift y el 2 o con AL 94 dependiendo de su computadora, y le vamos a decir al usuario: escribe el primer número a sumar. Y para que este se pueda ver, vamos a darle un espacio. Necesitamos una diagonal invertida. La diagonal invertida, pues ahorita no la tengo, entonces me la voy a copiar de por acá, de otro codiguito que tengo aquí. Ahí, aquí está. Bueno, entonces ya el usuario puede ver lo que es nuestro system.out.print, que es lo que el usuario. Ahora necesitamos guardar ese dato en memoria, entonces lo vamos a guardar en la variable num1, que es el que estamos declarando aquí, num1, y vamos a utilizar el objeto, vamos a llamarlo. Entonces vamos a decir entrada.next, porque lo vamos a convertir el dato a entero, y cerramos. Entonces lo que el usuario digite se almacena aquí y es transferido a nuestra variable num. Entonces de aquí, de esta variable, pasa hacia num. Entonces si el usuario digita un 5, este es asignado a la variable num por el igual. Ahora necesitamos otro dato en la entrada. Entonces vamos a copiar el código, vamos a decir system.out.print, escribe el segundo número. Y al digitar el número 2, como ya hicimos la variable num, ahora vamos a utilizar num2, que es donde se va a guardar nuestro dato. Ahora se guarda en num2. Bueno, hasta ahí nosotros hemos almacenado lo que el usuario hace. Ahora necesitamos pues pasarle el dato, pero le vamos a pasar la declaración por medio de un método. ¿Cómo vamos a utilizar un método? Primero vamos a crearlo en la parte de nuestro proyecto. Vamos a lo que es nuestra tacita aquí, suma de métodos. Vamos a crear una clase y le vamos a poner, aquí nos dice que es comportamiento, que es lo que va a hacer. Entonces le vamos a poner método